Hola a todos, bienvenidos. Hablaremos de conceptos generales de los costos. Al simplificar las relaciones involucradas en una entidad determinada, enfocadas todas estas en la toma de decisiones gerenciales, se llevará a cabo la conclusión de que las principales partes que funcionan dependen de un sistema contable. Enfocados en la contabilidad financiera, la contabilidad de costos y la contabilidad gerencial. Hablemos de la contabilidad financiera. Esta la conoceremos como la técnica que se utiliza para producir sistemáticamente y estructuralmente información cuantitativa expresada en unidades monetarias de las transacciones que realiza una entidad económica y de ciertos eventos económicos identificables y cuantificables que la afectan, con el objeto de facilitar a los diferentes usuarios la toma de decisiones en relación con dicha entidad económica. Se conforma por una serie de elementos tales como las normas de registro, los criterios de contabilización, las formas de presentación, cumpliendo con normas internacionales. A este tipo de contabilidad se le conoce como contabilidad financiera, debido a que expresa en términos cuantitativos y monetarios las transacciones que realiza una entidad, así como determinados acontecimientos económicos que le van a afectar y que con el fin de proporcionar información útil y segura a usuarios externos, se pueden tomar decisiones sobre las mismas. Este tipo de contabilidad útil para acreedores, para accionistas, para analistas e intermediarios financieros, al público inversionista y organismos reguladores. A esto lo conoceremos, y así lo conoce la norma, como el interés público. La contabilidad financiera tiene como propósito principal proporcionar información de la organización sobre sus resultados operacionales, su posición financiera, sus flujos de efectivo, sus componentes en cuanto al patrimonio. Hablemos de la contabilidad de costos. Desempeñará un papel importante en los informes financieros, pues los costos de productos son un componente que significa importancia en la toma de decisiones y en la determinación de los ingresos mismos y la colocación en la posición financiera de toda entidad. Entonces, la contabilidad de costos se define como una rama de la contabilidad general que sintetiza y registra los costos de los centros fabriles, servicios y comerciales de una entidad, con el fin de que puedan medirse, controlarse e interpretarse los resultados de cada uno de ellos a través de la determinación y obtención de costos unitarios y totales en progresivos grados de análisis y correlación. También podemos hablar de la contabilidad gerencial. Esta se definirá como un sistema de información al servicio de las necesidades internas de la administración, orientando o facilitando las funciones administrativas de la planeación y control, así como la toma de decisiones en cuanto a la forma en que se administra y gestiona. En el proceso de identificación, medición, análisis, preparación, interpretación y comunicación de la información financiera, usaremos todos estos detalles para poder planear, evaluar y controlar a una entidad determinada. Entonces, hagamos una relación entre lo que son costos y gastos. Si usted ha escuchado en múltiples oportunidades la expresión de los costos se recuperan y los gastos no se recuperan, esa ya no debería de repetirse, debido a que precisamente todo aquello que es un egreso de la entidad, ya sea costo o ya sea gasto, difícilmente podemos decir que no lo vamos a recuperar. ¿Por qué razón? Porque todo se debe de recuperar y además obtener una utilidad sobre este proceso. Entonces, podemos hablar de que los costos siempre van a estar relacionados con la producción y los gastos van a estar relacionados con la administración.
¿Cuáles serán los objetivos? Principalmente es la presentación de la información a la administración como un instrumento para fundamentar la planeación y la toma de decisiones. Proporcionará información para ejercer el control administrativo de las operaciones y actividades de una empresa. Determinará en forma correcta los costos unitarios de producción, insumo principal para la fijación de precios de venta, evaluación de artículos terminados y en proceso. Las características que vamos a identificar serán que es analítica, es decir, que se plantea y ejecuta sobre segmentos, departamentos o áreas de una entidad y no sobre su total. Podemos utilizarla para ver hacia el futuro, a la vez que registra los hechos ocurridos día con día. También registra las operaciones internas y además refleja la unión de una serie de elementos como la materia prima, la mano de obra directa y la carga fabril. Podemos hacer este proceso comparativamente año con año, mes con mes, semana con semana, producto con producto. ¿Cuáles son los tipos de costos que vamos a tener? En esencia, podemos hablar de costos directos que los podemos identificar directamente en el producto, es decir, se reconocen al observar el producto. Y tenemos costos indirectos que solamente son aquellos que participan en el proceso, pero que no se pueden identificar en ninguna parte del producto. Además, podemos tener lo que son los costos fijos, que por supuesto no cambian a pesar de los cambios en el factor de los costos. Y están los costos variables, que por supuesto es el total del cambio en relación a los cambios de un factor de costo. Es decir, vamos a irlo viendo incrementar conforme se van incrementando la producción. Entonces, hablemos de los costos, los sistemas. Por el determinado momento que se elaboran, pueden ser históricos o reales, es decir, son aquellos que se contabilizan posteriormente a la utilización de los elementos del costo de producción, es decir, los que se obtienen después de que el producto ha sido manufacturado. ¿Cuáles serán entonces los costos predeterminados? Son los que se calculan antes de hacerse o terminarse el producto y dependiendo de las bases que se utilizan para su cálculo, así pueden ser divididos estos en estimados y costos estándar. Hablemos de los costos por órdenes específicas de producción. Estos es un sistema que la unidad de costeo es generalmente un grupo o lote de productos iguales. La fabricación de cada lote se emprende mediante una orden de producción. Hablemos, por supuesto, de los costos por procesos y en estos son directos con respecto a los procesos o departamentos en los que tiene importancia con los fines de control. Podemos hablar de la industria y su contenido podrán ser costos de producción, los que tienen dentro de su participación la materia prima, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Cuando hablamos de materia prima, es todo aquel recurso material que vamos a transformar en un producto terminado. La mano de obra directa es la que interviene precisamente en este proceso de transformación. Y asimismo, los costos indirectos de fabricación son todos aquellos costos que no vamos a ver dentro del proceso, pero están relacionados con el área de producción. Cuando hablamos de los costos en relación con el comercio, este se determina a través del costo de adquisición, es decir, el costo histórico, el costo real de la transacción. Además, le vamos a acumular fletes, seguros para proteger esta mercadería en su traslado, los aranceles para introducirlos si es importación y los acarreos en el momento de trasladarlo del vehículo hacia las bodegas. Esto debe ser prorrateado para que se identifique perfectamente en un valor unitario. También están los costos relacionados con los servicios y principalmente el factor importante acá es la mano de obra. Cuando observemos cómo es que se calcula la mano de obra, también algunos determinados servicios requieren de accesorios que van a ser acumulados.
Hablemos de los costos en la industria. La materia prima puede ser directa, es decir, aquella materia prima que vamos a ver influenciando el producto, y la indirecta, que es reconocida en costos indirectos de fabricación, que no se puede reconocer en el producto. También existe la mano de obra directa, que es la que trabaja en el proceso de transformación, no así aquellos que están dentro del control de calidad y que se toman en cuenta como mano de obra indirecta. También están los costos de fabricación, es decir, los gastos o la carga fabril, o en su determinado momento lo podemos conocer como costos indirectos de fabricación. Y estos debemos de saber seleccionar una base de distribución. En mi recomendación, comúnmente lo hago sobre la mano de obra. ¿Por qué razón sobre la mano de obra? Recordémonos que los costos indirectos de fabricación son múltiples costos que están relacionados con el área de producción que no se ven identificados en el producto. Sin embargo, debemos de acumularlos. Los acumulamos y al final del año los vamos a distribuir en una base. ¿De qué forma lo vamos a distribuir en una base? A través del consumo, en esta oportunidad, de la mano de obra. ¿Por qué razón lo propongo de esta manera? Porque la mano de obra está trabajando, en ese momento se está depreciando la maquinaria, en ese momento se está utilizando el control de calidad, en esos momentos se está utilizando la energía eléctrica y múltiples factores que están interviniendo en ese proceso. Veamos un ejemplo de cómo se hace la aplicación en el costo de ventas en el caso de la industria. Para ello, obtenemos primero el consumo de materia prima. Vamos a determinar y vamos a obtener el inventario inicial de materia prima. Este comúnmente se utiliza y se obtiene del estado de situación financiera. Luego a esto le vamos a sumar compras y vamos a obtener un dato que es la materia prima disponible. Luego le vamos a restar el inventario final de materia prima, es decir, lo que nos queda al final del proceso, comúnmente es al 31 de diciembre, para poder obtener nuestra materia prima consumida. Luego vamos a obtener la producción terminada, y para obtener la producción terminada vamos a dar por inicio con el inventario inicial de producción en proceso. De nuevo, este se obtiene del estado de situación financiera. Luego los consumos de materia prima, que ya lo habíamos obtenido anteriormente, la mano de obra directa que se contabiliza a través de las horas efectivas, y los costos indirectos de fabricación. A esto le vamos a determinar como total procesado y luego le vamos a restar el inventario final de producción en proceso para obtener la producción terminada. Luego vamos a obtener el costo de lo vendido y en este utilizamos el inventario inicial de producción terminada. De nuevo, este dato se encuentra en el estado de situación financiera dentro del rubro inventarios. Le sumamos la producción terminada y vamos a obtener una producción terminada disponible. Luego le restamos el inventario final de producción terminada y vamos a obtener nuestro costo de venta para aplicar, si usted se recuerda, en el estado de resultados. Este es el segundo rubro que lo integra. En el caso de los costos en el comercio, podemos definir estos costos de la siguiente manera. Vamos a calcular el costo histórico, este es el costo de adquisición, y a ello le vamos a identificar si es en plaza, pues posiblemente solamente sea de agregarle el transporte, si no es que el proveedor nos lo lleva a nuestras bodegas. Podemos hablar de un costo denominado CIF, si estamos importando, es decir, un costo que incluye el costo, los seguros y el flete. Pero también está el valor FOB, que es arriba de la plataforma del barco, pero no lleva seguros ni no lleva fletes. Eso va a haber que distribuirlo posteriormente. Luego entonces podemos hacer consideraciones como, por ejemplo, cuál sería la base a distribuir un determinado costo. Podemos hablar de unidades de medida y podemos hablar de peso. En ambos casos, cualquiera de los dos podemos utilizar. En este caso vamos a utilizar las unidades de peso y vamos a obtener un porcentaje relativo al total. Luego vamos a agregar costos, por ejemplo, el valor del barco,
en el transporte de las aduanas hacia nuestras bodegas, y cuando el del vehículo se baja a nuestras bodegas hay un nuevo costo. Debemos de aplicar los aranceles porque estamos importando, y luego pues vamos a obtener un gran total para luego poder dividir ese gran total y obtener mi costo unitario. Estos ejercicios serán planteados debidamente en Excel en un video aparte. También podemos hablar de los costos por servicio. En los costos por servicio podemos hablar de los sueldos. Cuando es el valor de los sueldos, a esto le tenemos que agregar las prestaciones sociales como el seguro social, las administradoras de fondos de pensiones, las vacaciones, los aguinaldos, las indemnizaciones y otros que se puedan dar, como por ejemplo bonos y horas extra. Entonces, si observamos, comúnmente vamos a conocer el sueldo de un operario determinado, porque es mano de obra directa, y luego en esta oportunidad pues vamos a hacerlo por 11 meses y medio. ¿Por qué razón? Porque luego vamos a analizar la vacación de forma independiente. No debemos de dejar pendiente el hecho de que en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social existe un techo máximo por $1,000 de cotización, es decir, todo aquel operario o administrativo que gana arriba de $1,000 siempre va a cotizar sobre los $1,000. De igual, en las administradoras de fondos de pensiones el techo máximo es 6,523. Por lo tanto, si supera o no supera, debemos de evaluarlo. Vamos a considerar la vacación, que es el 15 días más un porcentaje determinado. Vamos a aplicar el seguro social y las administradoras de fondos de pensiones también. Los aguinaldos, las indemnizaciones, vamos a tomar en cuenta el INSAFOR, y al final vamos a conocer algo que es una hora efectiva. Esto nos va a ayudar a nosotros a poder tomar decisiones sobre la base de los costos.